Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla Gani Mahakronkin desde Chile y les damos la bienvenida a una emisión más de nuestros talleres psicofísicos. Se trata ahora de una cápsula teórica de los talleres de eh, yoga holístico en su versión pasiva, lo que normalmente damos los días martes o los días jueves, y versión activa, lo que normalmente damos los días martes. Hoy día justamente tenemos a algunas personas inscritas y vamos a dar como introducción, la versión activa de nuestro estilo de yoga holístico. Entonces, para introducirlo, aparte de otros talleres que damos como yoga, tai chi holístico, como danza holística, sanación holística, nuestro estilo pasivo de yoga holístico lo que damos hace muchos años, porque tenemos una formación que casi más que 40 años en el yoga en Oriente. Se trata del yoga clásico, que tiene diferentes tipos de posturas. Nuestro método es método descendente, después de un calentamiento al inicio de parado. Después terminamos con posturas relajativas, la relajación típica del Hatha Yoga al Yoga Nidra o Nidra Yoga. Y después vamos con posturas intermedias para la meditación. Ahí empezamos con el Raja Yoga, el yoga meditativo para controlar la mente profundamente. Y terminamos con Vinyasa Yoga, posturas desencadenadas o flujo postural hacia arriba. Los saludos típicos, Namaskaras, Surya Namaskar, Chandra Namaskar, Vriksha Namaskar, etcétera. Tenemos nuestro método propio, obviamente. Hay una base clásica notable y reconocemos los miles de años de trabajo superior y trabajo natural de muchos yogis que han dejado este legado muy interesante, que ahora ya es patrimonio de la humanidad, que desde el siglo pasado empezó a penetrar en Occidente y en todo el mundo, y ahora ya hay diferentes escuelas, diferentes niveles de enseñar esto, diferentes metodologías. Nuestro método, aunque es holístico, pero trata de hacer el término medio. En un año lectivo de 4 trimestres repasamos ciertas técnicas, término medio, ni muy complejo ni muy simple y superficial, en su forma básica, como el grado uno. Después, forma más detallada, más variantes de las posturas, meditación, etcétera, el grado 2. Y después, más avanzado en el grado 3, la esencia del yoga, que es la unidad. Los grandes yogis que iniciaron ese sistema en este plano, en los Himalayas, normalmente en alturas, en frío, en cuevas, etcétera, empezaron con meditación. Meditaron y tuvieron, aparte del ambiente natural, la observación de la naturaleza, también conexión con el mundo del espíritu, con los devas, con los seres de luz, etcétera. Entonces ahí empezó la semilla con meditación. Y la meditación necesitaba posturas como humanos, entonces para hacer las posturas más cómodas y duraderas de muchas horas de reconexión, que son una élite, unas cuantas personas, en realidad son entre millones de personas. Entonces tenían que hacer algunos ejercicios para ablandar el cuerpo, para que no haya problemas en las rodillas, en la columna, etcétera. Ahí nació el inicio del Hatha Yoga. Después había más diversidad, igual como las técnicas de meditación, que estaban postura cómoda, respiración profunda, concentración externa e interna, sonidos mántricos, etcétera. Las posturas, había posturas más pasivas, más activas, más complejas, que imitaban la naturaleza, imitaban los espíritus, y ahí se expandió el sistema. Después, obvio, había otras expresiones del yoga. El yoga, como era meditativo, la expresión postural era una parte pequeña, importante por lo cuerpo físico, pero habían eh, estilos de yoga como yoga devocional, el bhakti yoga, había estilo de reflexivo, jnana yoga, había estilo de servicio, karma yoga. Ese es el yoga general. En cambio, el yoga técnico tiene el Hatha Yoga, el yoga físico, y después tiene el Raja Yoga, el yoga mental, con técnicas para controlar la mente. Y después viene Kundalini Yoga, el yoga para controlar la parte energética, los estados de iluminación y de conexión Samadhi. Entonces, eso
tres estilos generales y tres estilos técnicos se hace la estrella famosa del yoga antiguo, que es mucho más antes de la estrella judía, la estrella de David. Obviamente es la unión del mundo superior y el mundo inferior, el símbolo típico, ahora con influencia de los melanésicos del sur de la India, los dravídicos, que trajeron el sistema tántrico, matriarcal, telúrico, activo, con rituales, con danzas, con artes marciales, sexualidad, etcétera. Entonces había también influencia en el yoga activo, el yoga dinámico, con algunas técnicas de Kundalini Yoga, con técnicas tántricas que empleamos justamente en el día activo, en el día del yoga activo, que hoy día vamos a hacer la parte activa. Hacemos danzas tántricas, danzas de energía, seguidas por respiraciones de fuego, trabajo de Kundalini Yoga, etc. Kundalini Yoga no solamente de Yogi Bhajan, sino el estilo es general, pero cada agrupación y maestro tenía una variante del Yogi Bhajan, el más conocido desde Estados Unidos en los años 60, 70, que dejó este legado. Es una variante muy imponente, muy detallada, muy clasificada, pero no es el único estilo o método en el yoga tántrico o el yoga energético Kundalini. Después pasamos a otro estilo de yoga, el yoga devocional, que es la última parte de los cuatro caminos generales que aparecieron en la Gran India, porque primero apareció el yoga en el noreste, en los Himalayas, después apareció el tantra en el sur de la India, los melanésicos. Los del norte eran más amarillos, más rasgados, más del norte de Nepal, los Himalayas, Birmania, todo ese Tíbet también. Después vinieron los blancos del noroeste con los griegos, con otras personas caucásicas y instalaron su sistema védico, los Vedas del norte de Irán, etcétera, con más rituales, más mantras, etcétera. Y últimamente renació, porque siempre había eso, el sistema de devocional, Bhakti Yoga, con cánticos, con mantras, con danzas devocionales, etcétera, abrir el corazón, etcétera. Entonces aplicamos parte de ese estilo y lo hacemos a través de cánticos, a través de mantras, a través de ciertas meditaciones que no son las típicas sentado, eh, y a través de las danzas de paz universal. Son un estilo de danzas circulares místicas de todo el mundo. Empieza con algunas danzas sufis, pero después se va a todo el mundo. Y justamente para corroborar lo que estamos diciendo en nuestro estilo, que tiene los tres grados generales trimestrales y después el cuarto grado de monitores, los que quieren avanzar en ese segundo nivel de practicantes a dominar el estilo. Damos un curso especial para completar el año lectivo. Entonces vamos a leer un poquito de un texto sobre meditaciones activas de Osho, que aplicamos algunas cosas porque son muy interesantes. Osho dejó tres legados, ese gran maestro Osho Rajneesh, que murió en 1990 en este plano. Dejó un legado que muchos libros de conciencia irrefutables, muy interesantes, muy citadas por todo lado. Dejó más que 16 tipos de técnica directa y muchas indicaciones de meditación, etcétera, esparcidos en sus libros que fueron escritos porque él hablaba más que escribía. Y dejó todo un historial de desarrollo entre la India, entre Estados Unidos y otras partes, que es muy interesante, aunque a veces parece controversial. Bien, entonces nos interesa algunas prácticas y esas son meditaciones activas de Osho, aunque activas entre comillas, porque hay una parte activa, una parte pasiva, y son diferentes técnicas, más que 16 técnicas prácticamente para decidir. Entonces, vamos a leer brevemente porque enseguida vamos a la parte práctica en otra plataforma con nuestros inscritos en este taller. Una forma divertida de descubrirte, de despertar tu vitalidad, tu alegría, de recuperar tu naturalidad, de conectar con tu paz interior. Meditación significa el gozo de estar a solas contigo mismo. Al meditar sientes que nace en ti un inmenso amor, una nueva cualidad de tu ser.
abres la puerta a tu interior. Es la conexión con el ser o el alma en el pecho, los chakras del medio, y el espíritu arriba, los chakras superiores, desconectándose de lo inferior, reconectándose con lo superior para volver a lo inferior, pero con otro estado de conciencia, y tratar de mantenerlo en lo posible hasta poder lograrlo hacer 24 horas de conciencia. Pero todavía piensas que la meditación consiste en sentarse con los pies alrededor del cuello poniendo cara de santo, o que es una práctica mística a la que solo pueden acceder unos pocos, o se logró hacer accesible a todos la meditación, sin importar si una persona sabe o no relajarse, tiene conocimientos previos o incluso dispone o no de tiempo en su ocupada vida. El humano contemporáneo, afirma Osho, está saturado de prejuicios y emociones reprimidas que, junto con la ansiedad y tensión propia del estilo de vida moderno, requiere un proceso de limpieza interior para poder relajarse y entrar en el estado de meditación y silencio. Estas meditaciones permiten limpiar lo que él llamaba basura acumulada, todas las condenaciones que a lo largo de la vida recibiste de los padres, de la educación, de la religión y de la sociedad. Todo se acumula en el astral bajo, normalmente en el inconsciente, infraconsciente, tiene varios nombres, es a la altura de las piernas para abajo, la cola etérica, a nivel energético, como, según la bioenergética. Las técnicas de meditación como el Vipassana o el Zen fueron creadas hace miles de años a partir del budismo puro. El humano entonces vivía más cerca de la naturaleza y no estaba tan estresado como hoy en día. Estaba más relajado y sentarse en silencio le resultaba más fácil. Hoy en día, para la mayoría, el sentarse en silencio puede ser una auténtica tortura. Por eso mucha gente quizás se aburre del yoga, incluso del tai chi, quiere arte marcial, quiere danza. Bien, la meditación activa combina la acción con el descanso interno. Osho, uno de los místicos más conocidos e incisivos del siglo XX, definido por el Sunday Midday como una de las 10 personas junto a Gandhi, Nehru y Buda que han cambiado el destino de la India. Nos transmite una idea novedosa. La meditación no está reñida con el movimiento. También era uno de 100 personalidades importantes a nivel mundial según el Times del siglo XX. Beneficios. Relajan el tráfico mental, despiertan nuestra energía vital y dan vida y flexibilidad a nuestros cuerpos. Te vuelves más amoroso. Con la relajación el ego se diluye y las fronteras entre tú y los demás desaparecen. Bienestar interior y disfrute del presente. Cada vez más personas, incluidos médicos y psicólogos, reconocen los beneficios de la meditación tanto a nivel físico como mental, y quienes la practican asiduamente saben que es el método más efectivo para hacernos conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros mismos y para poder disfrutar de ser quienes somos, es decir, para alcanzar la paz interior, la unidad con el ser, con el espíritu, la esencia. Si practicas con paciencia y de modo regular, tus distracciones irán disminuyendo y experimentarás una placentera sensación de serenidad y relajación. Obviamente hay que practicar en grupo, aprender bien las técnicas, pero después se puede hacerlo diariamente, en lo posible con música propia o sin música. Hay la dieta, el receta dieta de los 21 días. Agarras una técnica, la practicas bien y después empiezas a hacer 21 días seguidos. Puedes hacerla en la noche típicamente, o en la mañanita, o cuando tienes tiempo, y no hay que cortar. Un día que cortas, la regla dice, se repite los 21 días desde el corte, desde que uno reanude, porque hay toda una energía acumulativa día a día. Bien,
hay varios puntos aquí, pero vamos a pasar a la otra porque la clase nuestra de yoga activo termina con danzas de paz universal, danzas circulares, etcétera, que son con coreografía muy simple. Vamos a leer un poquito parte de este artículo sobre danzas de paz universal, que hemos aprendido también, igual como las danzas de Osho, hace varios años, desde los años 90 prácticamente. Desde el comienzo de los tiempos, el movimiento sagrado, el canto y el cuento han congregado a la gente en los momentos de las ceremonias y celebraciones estacionales como parte de la continuidad y los pasajes de la vida, en la renovación diaria y la meditación. Las danzas de paz universal son parte de la tradición atemporal de la danza sagrada. El logro magistral de la vida del guía sufi y maestro zen Samuel Lewis, las danzas acomodan las escrituras y frases sagradas de las tradiciones espirituales del mundo con música y movimientos. Las danzas son una práctica espiritual transformadora, invocando un sentido de unidad en el cuerpo y la presencia y la compasión y atisbando la esencia espiritual dentro de cada cual. Ofrecidas en una atmósfera de seguridad, autenticidad y presencia consciente, las danzas evocan una experiencia unificada del movimiento, el sonido, la respiración y la frase sagrada. Murshid Sam como fue conocido por sus pupilos sufis en los años 60, promovió las danzas, las caminatas meditativas y otras prácticas esotéricas para despertar los corazones y las mentes de sus pupilos sufis y para crear una experiencia de unidad extática. Estaba todo en Estados Unidos, él estaba en los eventos de los hippies finales de los años 60 y tuvo mucho éxito, mucha aclamación, como otros gurús tuvieron en esa época. Las danzas de hoy en día continúan siendo una práctica integral de muchos que busca sostener una verdadera naturaleza descansando en la unidad de todo. Una visita a las danzas. Hoy en día las danzas se enseñan de forma muy parecida a como Samuel Lewis las presentó. Él empezó con unas 50 danzas o un poco menos. Ahora son 650 al menos, los estándares, hay mucho más, se puede inventar, porque hay tantas culturas antiguas que se puede copiar y modificar. Hay coreógrafos profesionales en hacer eso, porque los que practican son a nivel mundial, sacan de algunas culturas, pero después lo universalizan y lo simplifican. No se requiere de ninguna experiencia musical o dancística y todos son bienvenidos a acercarse. La participación y no la presentación es el enfoque. No se requiere ningún atuendo especial y los danzantes tampoco tienen que traer una pareja. Es parecido a las danzas circulares sagradas, pero las danzas circulares sagradas son otra línea que son más folclore mundial de otras partes, no son místicas, no es mántrico, no se necesita cantar, es música envasada porque son culturales. En cambio aquí se puede cantar en el idioma original, frases simples, o se puede cantar algo traducido también con pasos simples, coreografía simple. Los participantes forman parte del círculo tomándose de las manos, formando un círculo con el líder de la danza y posiblemente con los músicos en el centro. Normalmente se pone el altar al medio y los músicos al medio con tambores, con cuerda, con viento, etc. El líder enseña la frase sagrada, la melodía y los movimientos para cada danza y quizás algún contexto sobre esa danza particular. La enseñanza simple proviene de un corazón compasivo en un ambiente confortable, silencioso y a menudo sagrado. Cuando la lírica de la danza incluye
las frases sagradas en idioma nativo, se presta atención para asegurarse de que todos tengan una amplia oportunidad de pronunciar estas palabras no familiares confortable y correctamente. Normalmente se escribe eso, entonces la gente ya practica unos minutos la pronunciación. La mayoría de las danzas solo constan de 4 frases que se repiten varias veces. Entonces el aprendizaje es a menudo rápido y fácil. En 10 minutos los danzantes se están moviendo, cantando y compartiendo. Algunos tienen un poco de descoordinación, esa es una terapia, un remedio, pero muchos tienen coordinación normal y otros tienen facilidad innata. Incluso danzas más complejas fácilmente pueden danzar, porque hay simples, hay medianos y hay complejos también. En general en círculo y a veces en espirales hay otras formaciones. Las más de 650 danzas incluyen temas de paz interna y externa, sanación de la tierra, de los individuos y de la familia global y la celebración del gran misterio de la vida. Los danzantes se enfocan en la verdad contenida en la frase sagrada o en el texto que se haya acomodado con música y movimiento en la danza. Los danzantes comúnmente experimentan una paz colectiva, armonía, un sentido de solidaridad y comunidad y una comprensión interna de la universalidad subyacente de todas las tradiciones espirituales del mundo. A menudo se logra una comprensión y aprecio de otras culturas, así como también del sendero y religión propios. Hay culturas de la India, de las pieles rojas, de los andinos, de África, de los siberianos. Es bien amplio. Partió con los sufis en Oriente Medio, pero después se extendió al otro lado. Para terminar ese artículo, que es interesante también, sobre lo que vamos a hacer, al menos en parte, al final de nuestra clase de yoga activo, hoy día, más tarde, el ambiente que se genera en las danzas es infinitamente variable, evocando sensaciones de amor, alegría, paz, compasión y éxtasis. El enfoque radica en la frase sagrada, que a menudo señala verdades de la vida que no se pueden poner en palabras. Lo que el danzante experimenta fluye desde el contexto de la presencia sagrada del uno hacia el otro y hacia el grupo como una totalidad. La experiencia de la unidad de la familia humana con toda la vida y una saboreada de la esencia natural propia son unos de los regalos de las danzas que las danzas pueden otorgar a los que entran en contacto con ella. Bien, ya compartí el artículo en mi Facebook, Magani Mahase, igual, cualquier consulta o contacto, Magani Mahase, Instagram y Facebook. Entonces terminamos con esto, esa cápsula teórica del yoga holístico y vamos a ir a otra plataforma que es Google Meet por ahora, con algunas personas inscritas de otros lados. Ahora estamos virtual. Cuando hacemos cosas interactivas hay que visualizar qué estás haciendo con otras personas. Seguimos con fondo de danza clásica o música clásica hindú. Y nos veremos también mañana en la noche a las 19 horas con la reunión de los propósitos en otra plataforma para los que quieren lograr sus propósitos y sueños en la vida con técnicas y dinámicas, herramientas especiales.